La jueza Divanet Olivera rechazó este martes el planteo de la fiscal Sandra Fleitas de imponer prisión domiciliaria al ex senador del Frente Amplio Charles Carrera. Olivera entendió que no hay argumentos suficientes para atribuirle a Carrera la intención de entorpecer la investigación, como alega Fleitas, que apeló la resolución de la pasada jornada. La fiscal también había pedido que se extendiera la prohibición de acercamiento a testigos, pero la jueza priorizó el derecho humano a la libertad de expresión y consideró que sería censura alegar que Carrera intimidó testigos por referirse a la actuación de un oficial del caso, que es un funcionario público, o prohibirle que se exprese sobre su causa. Para profundizar en el tema recibimos nada que perder justamente a Charles Carrera. Charles, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de diálogo. Saludos a ustedes, a todo el equipo, a toda la audiencia. Bueno, gracias por estar aquí. Charles, antes de pasar a este tema que es por el que te convocamos, nos gustaría conocer cuál es tu visión sobre la amenaza que sufrió el domingo la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero. ¿Qué reflexión te merece el episodio en sí mismo? En primer lugar, solidaridad, ¿no? Ser solidario con la fiscal subrogante, porque fueron a lo más íntimo de ella, ¿no? A mí este año, en febrero, yo fui víctima a mí me robaron todo ahora miro las computadoras tuyas, a mí me robaron todos los aparatos electrónicos de mi casa, me los robaron, y cuando te entran, y más en esta situación que ella, que todavía con una granada, es decir, aparentemente hay disparos, y realmente es un hecho grave, pero además es un hecho grave para el país, ¿no? Porque hoy la fiscal subrogante representa uno de los organismos del Estado que hace parte de lo que es el sistema de justicia, ¿no? Y es una amenaza de un enemigo muy poderoso, que es el narcotráfico, el crimen organizado, ¿no? Es un mensaje que nos da a toda la sociedad, y ahí nosotros tenemos que estar muy unidos para enfrentar este problema, que es un problema grave, que esto no nace de un día para el otro. Esto acá se vienen dando hechos. Yo no quiero politizar esto, porque yo creo que hoy estamos en un momento histórico con Yamandú presidente, con nuestro nuevo Poder Ejecutivo, donde cuando nosotros salíamos a militar por Yamandú, nosotros decíamos, Yamandú tiene la capacidad de unir el Uruguay y de hacer grandes acuerdos nacionales en temas como como el tema de la seguridad, la lucha al narcotráfico, la lucha contra el crimen organizado. Por eso nosotros, cuando lo propusimos a Yamandú, y militamos muchísimo para Yamandú presidente, es eso. Yo creo que estamos en ese momento histórico, y Yamandú, como presidente, ha demostrado que convocó a todos los líderes políticos y los está planteando, bueno, esto actuemos de Estado, ¿no? Pero acá se dieron hechos en este país, a partir del 1 de marzo del 2020, que nosotros lo tenemos que decir. Y yo, como militante político hoy, que soy un dirigente político de las bases, como digo, lo tengo que señalar. A partir del 1 de marzo del 2020, acá se inició un proceso de desprofesionalización de la policía muy fuerte. Se desarticularon políticas de Estado que existían en el Uruguay, por ejemplo, la lucha y el combate contra el narcotráfico. Allá en la segunda presidencia, el doctor Sanguinetti eligió los mejores policías del Uruguay para comenzar a atender este problema del narcotráfico. Y ahí citó a Ribeiro, citó a Huarteche, y ahí se comenzó a armar un embrión de lo que es la Brigada de Drogas. Esta institución, este organismo sufrió un atentado en el 2020, con una granada también. Entonces, ese embrión que nace en el 2020 se profundizó muchísimo, hay que decirlo, en la época del presidente Valle, y aportó muchísimo allí un gran prosecretario que fue el doctor Leonardo Costa, que confió mucho en ellos, y se empezó a trabajar mucho en este tema de lo que es la lucha contra el lavado de activos, el crimen organizado. Y nosotros, cuando hacemos el 2005, cuando llegamos, continuamos con esa política. Policías que no conocíamos, pero que sabíamos que había un antecedente de por lo menos 2 periodos de gobierno, 10 años, que había que profundizar. Y lo profundizamos, y muchísimo. Y eso se profundizó desde el 1 de marzo del 5 hasta el 1 de marzo del 2020. Después, cuando vino el cambio de gobierno, se lo sacó. Y se lo sacó porque se decían que eran frente amplistas, y no eran frente amplistas. Yo te puedo decir, Huarteche, que para mí es el mejor policía de uno de los mejores policías de la historia, porque han existido otros grandes policías que han aportado a la institución, pero él, yo creo que fue un hombre que ayudó a cambiar a la policía. Era mormón,
y te quiero decir, por ser mormón, como nosotros votamos la ley de aborto y nosotros compartimos la ley de aborto, él por su ideología nos dijo que no nos podría votar por su posición. Pero eso no quiere decir que él no aportara en esto y que no hubiera un grupo de policías muy profesionales. Bueno, se hizo una purga. Hay un periodista, Gabriel Pereira, también Antonio Ladra, que han investigado mucho estos temas, utilizan esta expresión. Se hizo una purga en la Policía Nacional y en el combate del delito narcotráfico. Y eso lo que tiene es que eso ahí es que aquello que Ugarteche, los Layera, los Ugarteche, ese grupo de policías quería que no se asentaran grupos internacionales en Uruguay, se asentaron. Charles, vos y eso es Marcet. Perdóname, porque esto yo creo que es importante decir. Eso es Marcet. Porque Ugarteche, ¿qué decía? Y yo los escuchaba a ellos, porque yo no opinaba en narcotráfico. Navirra no opinaba, porque los escuchaba a ellos. Y aprendía de escucharlos a ellos. Pero ellos, ¿qué decían? Ellos se desvivían para que no se asentaran en Uruguay grupos criminales con capacidad de usar el Uruguay como un hub, una plataforma para el gran narcotráfico. Bueno, eso a partir del 2020 pasó. Bueno, ahora que somos gobierno, que está llamando presidente, yo creo que hace bien llamando, no hay que llorar sobre la leche derramada, como me enseñó mi abuela, pero hay que hacerse cargo. Y acá hay que hacerse cargo que se tomaron medidas muy malas. Por ejemplo, se hicieron modificaciones en la ley de urgente consideración en el pago en efectivo. Bueno, era de $4.000, sí. Pasamos a 100.000, que hoy son $155.000, y se hicieron otras modificaciones en el sistema. Apareció una proliferación de algo que yo estoy analizando ahora, que se llama las sociedades anónimas deportivas. Sí. Que a mí no me gustan para nada. ¿Sabes que hay como 80 y pico? Nos gustaría detenernos en ese punto que vos mencionaste recién, porque justamente ahora se está discutiendo el proyecto de ley para modificar la ley de lavado de activos, iniciativa que que está en la órbita de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, que para los parlamentarios frente amplistas esto va a ayudar justamente a combatir estas organizaciones delictivas. ¿Qué tan importante crees vos que es este control? Yo creo que acá, primero, es decir, nosotros lo que tenemos que tener es, hay que tener un mensaje claro de que acá tiene que existir una política de Estado. Y una política de Estado quiere decir que todos los organismos que tienen competencia en la materia tienen que trabajar juntos, tienen que hacer lo que se llama como una fuerza tarea. Es decir, acá la CENACLAF tiene que tener el apoyo de la DGI, del BPS, del área de inteligencia del Banco Central, y hay que perseguir a los criminales estos, y hay que pegarle donde les duele. ¿A dónde les duele? Porque a ellos si pierden un cargamento no les duele. A ellos lo que les duele es que vos le pegues en la plata, porque eso es lo que le da poder para corromper el sistema. Le da poder para comprar voluntades, pero para corromper todo el sistema. Entonces, esta ley, yo te quiero decir la verdad, que la imprimí recién ayer para leerla. La quería leer esta noche y cuando vi que no se iba a votar hoy, la voy a leer en el correo de la jornada de hoy. Yo ahí sé que estuvo trabajando el Poder Ejecutivo. Hoy hay un equipo en la CENACLAF muy bueno, donde está Gil Iribarne, está Espinosa, que ahí apoyando a la nueva directora. Está Jorge Díaz en la prosecretaría, que este tema sabe muchísimo, y hay un grupo de expertos que está colaborando y colaboró, que sabe muchísimo, y ahí me parece que eso es importante. Yo creo que la gran falla del sistema, porque también otra cosa, ¿no? Hasta el año 2005 no existía ningún procesamiento, ningún condenado por lavado de activos en este país, ¿no? Hasta que llegó el Frente Amplio, ¿no? Tengamos en cuenta eso también. Y ahí, ¿por qué tuvimos el primer condenado? Porque existía una persona que tuvo esa capacidad de unir todas las instituciones y hacer mucho trabajo como una fuerza de tarea, que fue Gil Iribarne, que hay que reconocerle, Ricardo, eso. Yo creo que la falla que estamos teniendo hoy como sistema, y espero que la ley lo corrija eso, y yo creo que la ley lo corrige, pero no te lo puedo afirmar, pero yo creo que va en esa línea, es que nosotros el problema que tenemos hoy es que se investiga el delito por precedente por un lado, y después recién se comienza a investigar el lavado, y ahí se pierde mucho tiempo. Entonces lo que tenemos que hacer es cambiar la normativa en ese sentido, de que la investigación se vaya desarrollando en forma concomitante. Pero también pensar en eso, ¿no? Es que acá hay que ver que el enemigo es muy poderoso, y lo que tenemos que hacer nosotros es unir todas nuestras fuerzas en contra de ese enemigo. Ahora, hay visiones encontradas respecto a este proyecto. Sin ir más lejos, la senadora nacionalista Graciela Bianchi entiende que esto es una pantalla para perseguir a ciudadanos honestos, levantar todos los secretos bancarios, ir por las libertades individuales en materia financiera. ¿Qué opinión te merece esta lectura de la parlamentaria? Mirá, la opinión que me merece la lectura de la parlamentaria, que no la escuché, no la tengo silenciada en X, aviso por las dudas, desde hace mucho tiempo.
La tenía bloqueada, pero un día me pidió que le levantara el bloqueo y la desbloqueé, pero la silencié por salud mental. Yo lo que creo es que esta concepción ideológica fue la que primó los últimos 5 años, que fue la que nos dejó ese Uruguay que hoy tenemos que enfrentar. Es decir, esto de las libertades, de perseguir a los ciudadanos honestos. El ciudadano honesto no tiene problema de decir que los $100.000 o los $155.000 que está comprando un vehículo la automotora, el hombre de bien, como dice el Partido Nacional, dicen los blancos, el hombre de bien no tiene problema de decir dónde viene de decir la trazabilidad de la plata. El que tiene problema es el delincuente. Dejémonos de joder con eso de la libertad. ¿Tá? Yo creo, nosotros cuando discutimos la LUC, lo discutimos y decíamos, quizás que nosotros cuando votamos la ley de inclusión financiera cometimos un error, porque era muy bajo el umbral de que se podía pagar en efectivo, $4.000. Nosotros en aquel momento propusimos, ¿por qué no llegamos a $20.000? Te digo, como hombre, yo soy un hombre del interior, $20.000, cualquier persona del interior es cuando te vende un par de vaquillonas, y con ese par de vaquillonas, después esa plata va, capaz que va a un automotor y te compra una camioneta. Entonces, es decir, quizás que, y hay gente en el interior, gente de campaña, que tiene la costumbre de guardar la plata de esa manera. Quizás que nosotros, pero el umbral se nos fue el carajo. Entonces, con ese discurso de perseguir, no. Y lo otro es, si nosotros tenemos que enfrentar el enemigo poderoso, que es muy poderoso, ese enemigo, lo que tenemos que hacer es enfrentarlos unidos, y hay profesiones que nosotros tenemos que pedir la colaboración. Porque esa visión que primó, que los escribanos, que los contadores, que no sé qué, bueno, si ellos están detectando que hay alguien sospechoso, no sé, que vino alguien sospechoso, bueno, tiene que denunciar porque es la colaboración, porque el problema es que después dañan a toda la sociedad. El daño, lo que hablamos al principio, el daño a Ferrero es un daño a la institución, al Estado, es a toda la sociedad. Charles, pasando a la causa, bueno, fuiste imputado en junio por delitos de fraude, falsificación ideológica y utilización indebida de información privilegiada. La imputación fue pedida por la actual fiscal Sandra Fleitas, que sustituyó a Silvia Porteiro. Esta que mencionábamos al comienzo es una nueva instancia de un proceso que, bueno, que está siendo bastante extenso, ¿no? ¿Qué lectura se puede hacer de esta última resolución que toma la jueza Olivera? Y hay una frase que nos enseñaron en la facultad, que todavía hay jueces en Berlín, ¿no? Algo así que es un caso en el cual cuando hay un abuso del administrador real, que se quería quedar con una finca de un trabajador de una familia alemana, lo persiguió y bueno, y él ganó el juicio. Entonces todavía hay jueces en Berlín, creo que es algo así que dice. Y ayer yo me reconcilié un poco con mi profesión de abogado, por eso cuando salí realicé las afirmaciones, primó la democracia, el Estado de Derecho, primó la justicia, y ayer habló la jueza. Y lo que me sentí es que me sentí amparado, porque a mí, les digo, y quiero hacer público esto, a mí no me gusta estar hablando de carrera, de la situación jurídica de Carrera, porque eso, el caso de Carrera. Yo el otro día fue a Rivera, y yo, primero, uno tiene familia, tengo 2 hijos chicos, el más grande tiene 11, la más chica tiene 4, pero tengo unas tías viejas, que yo les digo tías viejas y se van a enojar conmigo, pero son las tías que me criaron. Y yo el otro día fui por militancia política a mi departamento y les quería explicar. Porque mi tía, que estaban muy preocupadas, me llamaron llorando y me decían la humillación de prisión domiciliaria. ¿Qué es eso? Y ellas no entienden esto. Entonces, yo le decía, y bueno, quedaron felices porque me dice, te vemos bien, te vemos fuerte. Entonces, a mí no me gusta eso, porque mis tías no es que sean personas ignorantes, sino que mis tías unas viven en Corrales, le subió la presión a 18. Le digo, pero Eva, cuídate porque todavía te va a dar una ACV por esto, me quiero morir. Entonces, son personas que viven tienen otra cultura, otras vivencias, no están en esto, acostumbradas. Pero yo ayer quedé muy conforme en ese sentido, sentí que el sistema funcionó. Y realmente vi cómo es una jueza de garantías, porque realmente solicitar la prisión domiciliaria, una causa que es del 2012,
alegando que yo estaba entorpeciendo la causa porque hice denuncias antes de la formalización, es realmente es un abuso. Y yo esto se lo digo con respeto. Es abusivo el accionar de esta fiscal en particular y no tengo temor a decirlo. Digo, por suerte ayer lo que la jueza dijo es puso los puntos sobre las IES y eso vi cómo funcionó el sistema. Esto es una causa que viene desde el año 2012 y yo nunca obstaculicé la justicia. Pero además decir que yo no soy un ciudadano común. Eso también es decir, cuando renuncié a la banca. Renuncié a la banca que estaba en ejercicio y renuncié a la banca futura. Cuando renunciaste, ¿pensaste que el proceso iba a ser tan largo, que iba a tener estas características? No, porque cuando renuncié, yo lo que aspiraba era a tratar de presentarme ante la fiscal Porteiro, que estaba con la acción, y comenzar a ejercer mi derecho de defensa a los efectos de agilizar esto. Porque yo lo que quería es, nadie quiere estar en esta situación. Porque esta situación, tú tenés limitaciones. Entonces me puse al frente y lo que denuncié en mayo, y lo quiero decir para que ustedes entiendan, porque ayer por suerte algunas periodistas especializadas en temas judiciales estaban, pero esta persona que hoy es el oficial del caso, Acosta Guillén, que es un funcionario público, y los funcionarios públicos son pasibles de críticas. Un comisario mayor con el cargo de él, que es un cargo de oficial de alta jerarquía de la policía, es pasible de críticas, como es pasible de crítica una jueza, una fiscal, un senador, el presidente de la República, y eso no es injuriar a nadie. Y lo que denunciamos nosotros a el Ministerio del Interior en marzo de este año es sumamente grave. En una audiencia que está en poder de la Fiscalía, hay unos funcionarios policiales que van, hay un funcionario que dice que Acosta Guillén, que era el director de Recursos Humanos de Asuntos Internos, estaba interviniendo e interfiriendo en una causa que estaba llevando otro oficial del caso, que era de apellido Álvarez, y él iba a Rocha a reunirse con personas, a buscar evidencia, se reunía con otros policías los días sábados en Asuntos Internos, y eso es un acto de corrupción. Entonces este oficial le habla al subdirector de Asuntos Internos, que creo que es el que está hoy todavía en el cargo, le dice, subdirector, mire lo que está diciendo este oficial del caso. Acosta Guillén, sin ser el oficial del caso, está interfiriendo en la causa de Carrera. Y el subdirector le dice a este oficial, eso está en la fiscalía hoy. Le dice, no, él está interfiriendo, él está ahí por orden del ministro y del director de Asuntos Internos. Así que se termina acá el tema. Entonces, cuando termina esa audiencia, Porteiro dice, ay doctor, esto es sumamente grave. Yo la verdad que esto no sabía. Y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos una denuncia al Ministerio del Interior para que se investigara. Y el Ministerio del Interior tomó todos los recaudos, ordenó que Servicio Civil hiciera esa investigación. Y esto que hay que investigar no se investigó, y es eso lo que estamos denunciando. Entonces tú no podés limitar a un ser humano, a un ciudadano, a un habitante de esta república, a que ejerza su derecho de defensa y denuncie. Y por eso renuncié. Cuando renuncié yo, lo que me propuse era someterme al Poder Judicial como cualquier hijo de vecino de esta república. Y a partir de allí ejercer mi derecho de defensa. Pero cuando salgo a hablar y ejerzo mi derecho a libertad de expresión, el que menos quiere que la carita de Carrera esté en todos los medios soy yo. Porque a mí ayer me molestaba, con todo el respeto, te molesta tener tanta prensa, porque uno tiene familia y algunas veces estos temas no se entienden. Entonces, si salgo, los derechos que estoy ejerciendo son derechos inalienables, es decir, a la persona humana. Tú no podés prohibir que un ser humano se defienda. Eso es, entonces, tengo derecho a defenderme, a hacer denuncias en el ámbito nacional e internacional, como las estoy desarrollando, pero además de eso, tengo derecho a usar lo que es la libertad de expresión. Entonces, es de poder decirle a la gente, explicarle por qué lo otro, que ayer lo decían mis profesionales. No debe haber causa más hablada y comentada en el Uruguay que la causa de Carrera, que comenzó con un programa de televisión en agosto del 2022, que existió una comisión investigadora y que sigue politizada hasta hoy. Porque tú me mencionabas ahora, yo no le he contestado a esta senadora, pero tan politizada está la causa hoy en día, que resulta que yo hice un acceso a información pública pidiendo información acerca de la recusación que hice en su momento
a la doctora Porteiro y a mí no me dan los expedientes, y a esta senadora que tú mencionabas se le dan expedientes, procesos administrativos. Entonces, y ella en redes sociales pone cualquier cosa. El día anterior, tratando de hacer una maniobra política para influenciar sobre lo que es el fallo de la jueza. Entonces, para que la audiencia entienda esto que vos mencionás, por ejemplo, Bianchi lo que posteó posteó un tuit en el que aseguró que recibieron información a través de un pedido de acceso a la información pública. Lo que escribió fue: Charles Carrera inventó sentencias para engañar a la justicia, una muestra más de la falta de escrúpulos y ética. Así surge de uno de los expedientes que solicitamos a la Fiscalía. Bueno, No, yo lo que ¿qué reflexión te merece esto? No, ¿Realmente crees que existió este pedido de información, que tiene estos documentos? No sé si existió o no el pedido de acceso a información pública, no lo sé. Yo sé que ella hace 2 o 3 semanas hizo un acceso a información pública porque lo dijo públicamente, lo avisó, y el día anterior de la audiencia hace esto. Primero, que es una afirmación absolutamente falsa. Acá, yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Acá se cometió, yo tengo 5 abogados. De los 5 abogados se cometió un error cuando se quiso hacer una aseveración. Uno de los abogados interpretó que era de una sentencia. Ese error se reconoció en el ámbito administrativo, porque esto no es justicia, ¿no? Esto es el ámbito administrativo, que es en la Fiscalía. Entonces, a mí lo que me llama la atención, y eso es lo que demuestra este accionar de Bianchi, es que esta causa está absolutamente politizada. Yo a esta señora no la salgo a contestar. O sea, pues no merece. Pero esto lo que demuestra es eso, es el famoso lawfare, ¿no? Es que siguen la comunión entre y yo cuando hablo de estos temas no quiero atacar a toda la institución. Ayer se lo dije porque sería sumamente injusto, porque la institución deben existir 370 fiscales, los cuales la gran mayoría de ellos trabaja en condiciones realmente que no tienen todos los elementos para llevar adelante la función, y realmente en situaciones decir, con mucho esfuerzo y sacrificio, cumpliendo con la función pública. Y también lo otro que aprovecho para decirles es, cuando uno habla de la Fiscalía, no es el Poder Judicial. Hay que tener claro eso. Ayer sí vimos cómo acciona el Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial es el tercero imparcial. La Fiscalía es una parte. Tiene que representarnos a todos los ciudadanos. ¿Tiene un poder público impresionante? Sí. ¿Lo debe utilizar bien en defensa de toda la ciudadanía? Sí. Pero no de la forma que se está utilizando, en forma abusiva. Y este accionar de esta señora lo que demuestra es que es absolutamente politizada. Y además lo otro es, me comentan, porque yo, como les dije, la tengo silenciada, me comentan que después sacó una crítica a la justicia, al juez. Y a mí lo que me preocupa, sí, lo que les quiero decir es, yo voy a tener que recurrir al juez a solicitar un expediente que no me dan acceso, pero resulta que Bianchi ya tiene todos los expedientes. Eso llama la atención. Y justo el día anterior. Pero bueno, lo que demuestra es eso, pero estoy tranquilo, estoy agradecido con el sistema de justicia de mi país, y como dijo esa famosa frase que les quise citar, todavía quedan jueces en Berlín. Vos ahora planteás la politización de este caso, también has hablado de persecución política, particularmente dijiste, que era una causa armada por Luis Alberto Heber. ¿A qué responden estas afirmaciones? Estas afirmaciones, yo creo que lo que responden es una lógica de amedrentar al que se animó a enfrentarlos en su momento. Yo hice una denuncia en su momento, que fue entre varias denuncias que hice. Yo tuve un rol en el periodo anterior, yo era el abogado de la bancada, yo era el abogado del Frente Amplio en el periodo anterior, tenía un rol que era que todos los accesos de información pública, que por ejemplo yo fui el senador que más pedidos de informes realicé, presenté muchísimos proyectos de ley, pero eso era en comunión, es decir, era un trabajo colectivo muy importante con todos los senadores. Pero bueno, eso lo que hizo fue que me expuse muchísimo enfrentando el poder, cumpliendo el mandato que me dio la ciudadanía. Por ejemplo, trabajé muchísimo, hay una denuncia que no tengo dudas que a mí me hizo la cruz Don Corleone con la denuncia al puerto, porque ahí, es decir, lo que denunciamos del puerto hoy se está cumpliendo. Es decir, yo denuncié la entrega al puerto,
Por el acuerdo con Cantuna. Sí. Con Cantuna, claro, lo denuncié y se lo dije a la fiscal Porteiro en febrero de este año. Se lo dije, pero doctora, usted me quiere aplicar abuso de funciones por esto y usted mismo archivó la causa del puerto. Si usted hubiera formalizado a Heber, a Ferreza, a Olaizola y a Curvelo, los hubiera formalizado por abuso de funciones, a mí me aplica abuso de funciones y me manda 2 meses al CONCAR y voy feliz. Pero yo lo que quiero es la misma regla para todos, que es lo que pide un ciudadano. Pero fui la cara visible, después trabajé muchísimo, y ustedes en el periodo anterior informaron muchísimo con Federico Preve, por ejemplo, todas las denuncias contra ACE, contra la joda de Casa de Galicia, la falta de medicamentos. La entrega del pasaporte a Merced. Nosotros pudimos probar con Mario, nosotros pudimos probar esos famosos chats que se hicieron públicos. Quien pudo probar que el Poder Ejecutivo tenía pleno conocimiento fue a través de un acceso a información pública. Quienes fueron al juzgado a dar la cara fueron el intendente de Montevideo y Charles Carrera. Entonces, así te puedo decir un montón de cosas que hemos desarrollado. Y yo creo que ellos, el Partido Nacional, me puso en una línea que a este tipo hay que arrodillarlo. Y bueno, a mí no me va a arrodillar el Partido Nacional. ¿Y por qué no me va a arrodillar? Por el respaldo que he tenido mis compañeros, y eso quiero decirlo público, de la 609, y por todos mis compañeros del Frente Amplio que me siguen respaldando hasta el día de hoy y están acompañando esta causa infame. Pero, como dije ayer, yo ahora estoy ante el tribunal, y yo lo que espero es como esta mujer, como esta señora, como esta fiscal, pudo cambiar la causa en 10 días, es decir, que ustedes se acuerdan que yo cuando salí el 11 de junio dije que en mi carpeta fiscal habían 11 millones le pregunté lo que eran los gigas, los 16 y pico de gigas, eran 11 millones de páginas. Le pregunté a un ingeniero, che Fede, ¿qué es esto? Decime en páginas qué es esto. Y él me dice, son 11 millones de páginas. Bueno, en 10 días es imposible que se pueda analizar. Hablaron de 6 meses que eran necesarios, algo así. Eso, utilizando herramientas de inteligencia artificial, nos decían que por lo menos se necesitaban 6 meses para analizar toda la información que está en la carpeta fiscal. Ella cambió la imputación y por suerte lo dijo públicamente que ella no compartía el abuso de funciones, que ahí ya habíamos tenido, podríamos decir, una primera victoria, porque por algo los principales abogados del Uruguay, que eso me sirve igual en esta causa, pero los catedráticos más prestigiosos de nuestro país han dicho que Charles Carrera no cometió ningún delito, que Charles Carrera no cometió ningún daño a la administración, que Charles Carrera actuó como debe actuar un buen jerarca y un buen funcionario público en el ejercicio de la función pública, que es evitando el daño mayor para la sociedad. Volviendo a este cuestionamiento que vos venís haciendo desde la administración pasada, que tiene que ver con este contrato entre la empresa belga y el Estado uruguayo, ayer decías, hoy estamos viviendo las consecuencias económicas y jurídicas de esta situación en referencia a este acuerdo firmado en el gobierno de Luis Lacalle Pou. Hay falta de trabajo en el puerto, falta de competitividad y una situación muy dificultosa, eso mencionabas. Y nosotros entrevistamos aquí en esta mesa al presidente de la Administración Nacional de Puertos, a Pablo Yenta, y en esta mesa él decía que el acuerdo no se va a renegociar. ¿Qué opinión te merece que no se contemple una renegociación, que esto no se esté discutiendo? Yo lo que te quiero decir, en primer lugar, lo que quiero señalar es que hoy a mí me toca estar en un lugar de la trinchera, que es estar en la militancia, en la organización política, estar trabajando con nuestros diputados. Pero es una causa que tuvo unas consecuencias enormes, ¿no? Sí. Pero te quiero decir en el lugar de la trinchera que estoy. Yo sé que mis compañeros que están en el Poder Ejecutivo, en el Ministerio de Transporte, en la Administración Nacional de Puertos, están trabajando, están dejando todo en la cancha para atender todo el campo minado que se los dejó. Porque una de las minas, por ejemplo, era el Plan Neptuno. Eso que era disparatado, el Plan Neptuno. Había otra mina, era lo que es la deuda del Ferrocarril Central. Y ahora hay una mina que todavía está latente ahí, que es la mina de este acuerdo, que es un acuerdo que yo lo voy a seguir afirmando siempre. Como lo dije en la interpelación, si ustedes pasan revista a la interpelación, van haciendo clic y van a ver que cada una de las cosas que dije se cumplieron.
Y se están dando, y eso, y ojalá me hubiera equivocado, porque el puerto es la razón de ser del Uruguay. Nosotros hablamos que tenemos problemas de competitividad. Bueno, los problemas de competitividad, ¿cuáles son? Bueno, es que hoy, por ejemplo, algo que es absolutamente inconstitucional en ese acuerdo es, las tarifas las fija Catoenatí. Entonces, si nosotros queremos, el tema es que las navieras van a venir a Uruguay, sí les sirve. Porque hoy, ¿por qué la carga de Paraguay se va al puerto de Buenos Aires? Porque MSC le es más económico llevarse la carga de allí que de acá. Entonces, cuando nosotros bajemos la tarifa y hablemos directamente con MSC, no vayamos a Paraguay a hablar, porque ahí el que define es la naviera, ahí vamos a ir resolviendo problemas. Entonces, yo lo que les quiero decir, porque a mí me ven, y yo me ven como la cara visible de esa gran lucha, que sí, yo creo que todavía estoy sufriendo las consecuencias sobre mi lomo, pero yo lo que quiero decir es que tengo plena confianza en los compañeros que están en la gestión de gobierno. Las tareas no son sencillas y algo de nosotros, miren, nosotros en la discusión que tuvimos del programa, porque del programa de gobierno, habían compañeros, me acuerdo, en el Congreso que decían que había que anular el acuerdo. Yo pedí, no, hay que renegociar el acuerdo. Y los compañeros confiaron en lo que yo les pedí. Porque yo les dije, anular es imposible, porque es muy difícil volver atrás. Pero yo creo que renegociación está habiendo, hoy ya hay incumplimientos de Catoenatí, pero bueno, pero eso se está negociando todo. Pero quiero afirmar eso, que no es fácil estar en el lugar de estar en el Poder Ejecutivo. No tenemos las mayorías que, por ejemplo, hoy tenemos 48 diputados. Hoy los diputados están discutiendo ley de presupuesto, que es una ley que tiene cosas muy lindas, y bueno, para sacar esa ley necesitamos 2 votos más. Entonces, que se tenga en cuenta eso, que no es sencillo estar en esa tarea, que hay que desde otro lugar, desde la militancia política, ayudar a reflexionar y razonar y bueno, y es eso lo que yo aspiro en este tiempo. Pero quiero decirles eso, aprovechar esta oportunidad que tengo plena confianza en mis compañeros, que sé que están dejando el alma en un mundo tan complejo, con tantas complejidades que nos dejaron. Escuchame, el déficit que nos dejaron. Es decir, las deudas que nos dejaron a pagar. Es decir, el déficit, el año pasado, en septiembre del año pasado, nos decían que el déficit era 2.8. Llegamos a 4.2. ¿Qué es eso? Son 1.200 millones de dólares. Que es la plata que hoy nos falta para construir políticas públicas necesarias para la gente. Porque si tú me decís que te dejé más déficit, aumenté la deuda pública, y hay menos pobreza, hay menos desigualdad, hay más trabajo de calidad, es decir, hay más infraestructura, todo bien, te la banco. Pero el tema es que acá pasó todo al revés. Hay más pobreza, más desigualdad, menos trabajo de calidad. Entonces, todo eso, bueno, nos estamos haciendo cargo, y nos estamos haciendo cargo de muchos problemas, y lo que hablamos al principio, nos estamos haciendo cargo de los temas de seguridad. Y me parece muy bien que tanto que nuestro presidente Yamandu Orsi no les pase la boleta a ellos por estos cambios que hicieron a partir del 2020, es decir, que no les diga que hoy el Uruguay dejó de ser un país de tránsito y es un país de acopio, y estamos teniendo estos niveles de violencia que estamos teniendo. No, acá enfrentemos el enemigo unidos, unidad nacional para enfrentar este enemigo. Antes de cerrar, Charles, volviendo a tu causa, ¿cómo sigue el proceso legal ahora? ¿Cómo visualizás el día después? No, el proceso, es decir, para que tengan una idea, es decir, tener claro eso, ¿no? Porque yo soy, después que estás ahí en la picadora, yo soy crítico con este proceso que votamos, ¿no? Yo creo que yo ayer quedé muy conforme con el rol del juez de garantía, porque realmente sentí que me amparó mis derechos. Es decir, nosotros cometimos errores, ¿no? Nosotros pasamos de un proceso penal, había que cambiar el proceso aquel penal del 80, porque nosotros decíamos que todo hacía el juez, pero resulta que yo, que ejercí con aquel proceso, siento que aquel proceso es más garantista que este proceso. Porque, por ejemplo, hay un juez de garantía que no puede ingresar a la carpeta fiscal y que tiene que resolver a partir de la persuasión y de la discusión de la oralidad entre lo que es la fiscalía y la defensa. Y eso realmente, yo soy un hombre, o por lo menos yo soy más lógico, ¿no? A mí me gusta ver la evidencia. Yo creo que hay que hacer cambios en ese proceso penal, pero bueno, esa es otra discusión. ¿Cómo sigue este proceso? Después que se te formaliza una persona, tú tenés un año para acusar. Y en ese plazo,
eso en principio vencería el 11 de junio del año que viene. Puede ampliar, tiene un año más luego para ampliar. Pero bueno, en principio hay medidas restrictivas que son las de que fijación de domicilio y no poder salir del país, que eso está fijada por lo menos hasta el 5 de febrero, que ya estaba fijada la audiencia anterior, ¿no? Así que en ese sentido lo que les quiero decir es que tengo absolutamente tranquilidad, tengo mucha paz para enfrentar este proceso. Como les digo, ojalá no tuviera que salir a tener que dar explicaciones y estar explicando de esta situación, pero bueno, tengo que salir a hablar de estos temas porque bueno, tengo que ejercer mi derecho de defensa y mi libertad de expresión. Ex senador Frente Amplista Charles Carrera, muchas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de diálogo. Y ustedes siguen aquí a Nada que Perder por M24, porque en instantes nada más vamos a estar con el Desde Adentro, hoy desde afuera, de nuestro compañero Diego Martini, que estará con el inicio de las capacitaciones de Uruguay Impulsa y estará conversando con el integrante del Consejo Directivo de INEFOP, con Gabriel Chau. Y ya venimos. Estás escuchando Nada que Perder en M24. Sentilo nuestro.